bendición en estudiar la palabra de Dios y bendición de parte de cada uno de ustedes. Porque cuando venimos a la iglesia compartimos el amor de Dios, compartimos esperanza, compartimos anhelo, victoria. Gracias a Dios que están presentes. Anoche yo quisiera que traigan a su memoria, porque es importante y quisiera comenzar con eso. Anoche vimos tres ¿qué les llamamos? I'm trying to think. 3 slides. Tres presentaciones, gracias. Diapositivas, gracias Francisco. Que son muy importantes. Alguien le va a decir, la ley ya fue abrogada, adventista fanático. La ley ya fue ¿qué? Abrogada. Pero usted vio 3 diapositivas que las va a traer a mente y se las voy a repetir. Si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay Salvador. Piensen en eso. Ahorita se lo voy a repetir, ¿ok? Eso lo vimos ayer. Si alguien le dice, ya se quitó la ley, entonces, si no hay ley, entonces realmente no hay ¿qué? Pecado, porque entonces, sin ley, no hemos pecado. Y si no hay pecado, entonces no hay necesidad de un Salvador, porque Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y el pecado, tristemente, en la lección de esta semana, si ya leyeron hasta el viernes, en la lección de esta semana, nos habla acerca de la muerte. Todos, querramos o no, ¿vamos a qué? Si el Señor no viene, vamos a descansar. Todos. Y de paso, mencionaba la lección también de que a hoy el regalo que Dios le ha dado a usted es su cónyuge. El regalo que Dios le ha dado, un día no lo va a tener. No lo tome por sentado. Ese es el regalo que Dios le dio. Su esposo o su esposa. Por un tiempo, algunos por un tiempo corto y otros por un tiempo muy largo. Pero no siempre lo va a tener. Entonces, todos vamos a morir. Y debido a que el pecado entró por un hombre y por el pecado vino la ¿qué? La muerte. Y entonces dice también la gracia entró por un hombre y entonces la justicia de Dios y la salvación viene por Cristo Jesús, un hombre. Entonces, vamos a repetir ahora sí, vamos a ver los slides aquí en nuestra mente, ¿sí? Vamos a repetirlo. No ley, no pecado. No pecado, no Salvador. Entonces, ¿por qué le van a decir que ya abrogó la ley? ¿Sí? Si ya la abrogó, entonces estamos exentos del pecado y de la muerte. Y por lo tanto, no necesitamos a un Salvador. ¿Es astuto Satanás? Sí. Y pensamos, y eso se predica de los púlpitos. Bueno, millones engañados por un mito. ¿Cuál es ese mito por el cual han sido engañados millones de estas personas? Perdón. Bueno, el mito es el siguiente. Por más de 2000 años, ¿sí? Aristóteles clasificó a la araña como un insecto con ¿cuántas patas? 6 patas. Todos, a este filósofo griego, pues obviamente todos, lo que él decía era ley. Y él dijo, la araña tiene 6 patas. Y eso todo el mundo lo creyó por más de 2000 años, hasta que apareció Lamarck, un notable biólogo y naturista, y contó cuidadosamente las patas de la araña. ¿Y cuántas eran? Exactamente 8 patas. El mito enseñado como verdad durante siglos fue derrumbado porque Lamarck se tomó el trabajo ¿de qué? De contarlas. Queridos hermanos, también hay un mito religioso. Ese mito religioso se ha infiltrado en la iglesia. ¿Sería posible que estuviéramos enfrentando algo mucho más importante que el conto de 6 u 8 patas de una araña? Millones de personas adoran a Dios el primer día de la semana creyendo
que se trata del día de reposo bíblico. Millones, sí, millones, ¿sí? Lo agarran como un hecho verídico de la palabra de Dios. Pero, así como los libros enseñaron erróneamente el asunto, porque estuvo en los libros por 2000 años, de la araña con sus 6 patas, millones de personas han aceptado un mito respecto al sábado. Sábado implicando reposo, dicen, domingo es el reposo y domingo es el día del Señor. Por eso lo toman así. Pero no están interesados en lo que dice la palabra de Dios. La gente se interesa más en lo que dice la gente. Y la gente se interesa más en lo que dice la tradición. Algo interesante, está la verdad que debe de reinar con nosotros y para muchos está la tradición. Y en esta noche queremos preguntarte, ¿qué crees más? ¿Crees más en la verdad o crees más en la tradición? ¿En qué crees? ¿Cuál es tu posición? Bueno, mucha gente obviamente va a la iglesia este día como el día santo, como el día del Señor. Pero la palabra de Dios, si usted abre en Génesis capítulo 2, desde el principio, y ustedes conocen aún varios de ustedes lo conocen de memoria, pero Génesis 2, del 1 al 3, leo los 3, dice, y fueron acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Dijimos ya de antemano que Dios no estaba cansado para reposarlo. No estaba cansado, porque dijimos que Dios es tan poderoso que piensa y solamente ¿qué? Habla y existe todo. Él piensa, Él no necesitó la materia, dame algo para crear algo, no. Él nomás pensó los pájaros, pensó en los animales, pensó en los peces de la mar y habló y existieron así. Cada uno en una manera maravillosa. Una de las características de Dios es su creatividad. Ahí está un sermón, hermano Mercado. Ahí está un sermón, hermano Rodríguez Pastor. La creatividad ¿de quién? De Dios. La creatividad de Dios. La creatividad de Dios en salvarnos. Pero la creatividad de Dios es inmensa, insuperable. ¿Por qué? Porque todo lo que ha creado sencillamente lo ha pensado y vuelvo a decir lo siguiente también, que nuestro Dios en su creatividad, nosotros, lo he dicho en la iglesia muchas veces, disculpen la frase que repito, pero lo ha dicho aquí con nosotros, desafortunadamente nosotros somos miopes o vemos solamente lo que está al frente de nosotros, pero si nos quitáramos las manos así, viéramos que alrededor también existe un inmenso mundo. Y este mundito de paso, este mundito es como un grano ¿de qué? De arena en el mar. Fíjese eso. Ha ido al mar, ¿verdad? ¿Sí? Ha pisado la arena así. Pues el mundo es un granito así. Porque la realidad hay millones y billones de estrellas que son inmensas, mucho más grandes que nuestra tierra pequeñita. Y pensamos que nosotros, al crear aquí todo esto en nuestro mundo, ya Dios hizo grandes cosas. Pero hermanos, hay maravillas que todavía tenemos que explorar, la creatividad de Dios. Y en su inmensa sabiduría, Dios pensó en nosotros. Dijo, reposó el sábado, bendijo el sábado, ¿y qué más hizo? Lo santificó, santificar. Lo santo es apartado para un uso sagrado. El sábado, las 24 horas, no son tus horas, son de Dios porque son para un uso sagrado de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios, también les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos, para que supieran que yo soy Jehová, el que los santifico. Sí, en el sábado es la señal y en ese sábado yo los aparto para que ellos tengan un periodo sagrado, una relación sagrada entre ellos y su servidor. Bueno,
sabemos que desde el principio Dios creó la tierra en ¿cuántos días? 6 días. Y también dice en la palabra de Dios, no añadáis a las palabras que yo os mando, ni quitéis de ellas. Así es de que si el Señor dijo que en 6 días, no le agregues ni le qué, ni le quites. Ahora, hoy en día, vuelvo a repetir, hay cristianos que piensan que fueron 6 días, pero cada día dice la Biblia que son un día para Dios. ¿Son qué? Un día para Dios son ¿cuántos? 1000 años. ¿Sí? Entonces, algunos cristianos creen en la combinación de 6000 años. En fin, y otros creen solo, pero la palabra dice, no estés añadiendo a mi palabra, ni quites nada de ello. Está hablando de 6 días literales de 24 horas, ¿verdad? Bueno, dice, no añadáis a las palabras que yo os mando, ni quitéis de ellas, de modo que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os mando, Deuteronomio 4:2. Así es de que hoy vamos a estudiar acerca de este día hermoso. Ayer estudiamos de su ley, el sábado está dentro de su ley, y entonces la pregunta es, ¿por qué la gente está adorando millones y millones en el mito de la araña? Millones y millones, ¿por qué están adorando en domingo? ¿Quién cambió o qué pasó en este cambio? Bueno, dice la palabra de Dios, dice, no profanaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. No voy a cambiar ni voy a profanar ese pacto que he hecho con ellos, de que será una señal, entre ellos y entre Dios. Y luego dice nuestro Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Al cumplirse, el Señor lo que estaba diciendo es lo siguiente, yo no vine para que la ley fuera quitada, no, yo vine para que la ley fuera aprobada, fuera justificada, estuviera establecida, estuviera en vigencia todo el tiempo, porque de otra manera no hubiera razón por la cual yo tuviera que morir en la cruz del Calvario. Si he venido para quitarla, entonces no hay necesidad de que yo muera en la cruz del Calvario. ¿Para qué voy a morir? Si la ley no está en vigencia, no he venido. Y entonces, veamos, entonces vamos a ver, ¿quién la quitó? ¿La quitó Cristo Jesús? Él dice no. Dice, no penséis, he venido para abrogar la ley, o la he venido para cumplir. Entonces, de nuestro Señor Jesús dice, fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga, se levantó, ¿para qué? Para leer. Aquí está nuestro Señor Jesús. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, cuando le acusaban de las espigas. Entonces dijo él, así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Dios Padre, Dios Hijo establece y reafirma que el sábado, que Él es el Señor del sábado y que Él estableció el sábado y que nos dio ejemplo de ir a adorar en sábado. ¿Qué de sus discípulos acerca del sábado? Dice, el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos, el apóstol San Pablo. Así es que sus discípulos, ellos iban a la iglesia también los sábados. Nos dieron ejemplo. Si hubiera habido un cambio después de que Él se fue, entonces estuviera así. Ahora voy a repetir lo que acabo de decir. Dios Padre dice, yo he creado el sábado, lo he creado, lo he bendecido, ¿verdad? Lo he apartado para reposar y también lo he santificado. Eso es Dios Padre. Dios Hijo dijo, eso fue Dios Padre. Ahora Dios Hijo dice, no he venido para quitar la ley y los profetas. Y luego dice acerca de Dios Hijo que Él estaba los sábados predicando. Y luego los discípulos aquí iban a la iglesia, ¿cuándo? Los sábados. Ahora, ya el Señor ya había ascendido cuando ellos estaban en este periodo predicando la palabra de Dios. Si hubiera habido un cambio, Él les hubiera dicho, no sigan el mito, ¿sí? Ya lo cambié de sábado a domingo, porque ya resucité el día del Señor, que lo llaman entonces. Entonces ustedes deben de dejar el mito de ir los sábados, pero no. Él reafirmó lo que ellos estaban haciendo en el día de sábado. Bueno,
¿Quién está asistiendo a los sábados? Perdón, los domingos a la iglesia. Pues vamos a ver qué dicen los católicos y vamos a ver qué dicen los protestantes. ¿Qué dicen los católicos? La fe de nuestros padres, dice el cardenal católico James Gibbons. ¿Qué dice este cardenal? Dice, las escrituras exigen la observancia religiosa ¿de qué día? Del sábado. Otro dice, la razón por la que observamos el primer día en vez del séptimo no está basada en un mandamiento cierto. Dice, uno puede escudriñar en vano las escrituras en busca de la base de autoridad para cambiar el séptimo día al primero. Noten esto, este es otro. Voy a retroceder para que estemos. Este es un padre católico. Él dice, las escrituras exigen la observancia religiosa ¿de qué día? Del sábado, este padre, ¿ok? Y luego aquí viene un protestante metodista. Y este protestante metodista dice, la razón por la que observamos el primer día en vez del séptimo no está basada en un mandamiento cierto. En otras palabras, aquí está un mandamiento cierto. Leímos los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿verdad? Esos son los mandamientos de Dios. ¿Qué está diciendo este hombre? Dice, uno puede escudriñar en vano las escrituras en busca de la base de autoridad para cambiar el séptimo día. ¿Al qué? Al primero. Es en vano. Darle, buscarle. Nunca vamos a encontrar, dijo este hombre. De paso, vuelvo a repetir, hay 8 versículos que hablan del domingo, que los discípulos se reunieron para tener servicios el día del domingo, pero ninguno de ellos alude a un cambio de sábado al domingo, ninguno de estos versículos. Bueno, seguimos adelante. Entonces, ¿qué dicen los historiadores sobre la observancia del sábado? ¿Sí? Ya vimos a Dios Padre, dijo que era el sábado. Ya vimos al Dios Hijo, dijo que era el día de reposo, el sábado. Ya vimos a los discípulos, el sábado. Ya vimos a los católicos, ellos admiten que el sábado es el día de ¿qué? De reposo. Ya vimos a los protestantes, bautistas, dijeron, búsquenlo en la Biblia y nunca van a encontrar otro texto que habla acerca del domingo como día de reposo. Ahora, ¿qué dicen los historiadores? Bueno, vamos a empezar aquí. El reposo divino para la inquietud humana. Este es el doctor Samuel Bacchiocchi. Este doctor adventista estudió, ¿en dónde estudió? En el Vaticano, ¿sí? Y de ahí sacó su doctorado y le dieron una medalla por su estudio. ¿Y qué estudio hizo él? Estudió el sábado como día de reposo. Y entonces aquí empieza su investigación. Dice, señaladas indicaciones sugieren que la observancia del domingo fue introducida en este tiempo juntamente con el domingo de la resurrección. ¿Sí? El sábado no fue cambiado. Él dice, el domingo lo llevaron a cabo la Iglesia Católica como el domingo ¿de qué? De resurrección. Y luego sigue diciendo, como un intento de aclarar ante las autoridades romanas la distinción entre el cristianismo y el judaísmo. Entonces, aquí vemos, está el cristianismo, está el judaísmo y trataron de unirlo. Y por eso entonces iniciaron el domingo, el gobierno romano y la iglesia. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Cómo vino? Del día santo, séptimo día, cómo se introdujo el primer día aquí. Dice la siguiente, constituciones apostólicas. Dice, la pureza de la iglesia apostólica se mantuvo firme hasta la segunda y tercera generación de cristianos. Este es el caballo blanco, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 6. Esta es la primera iglesia de paso. ¿Cuál fue la primera iglesia? Éfeso, ¿verdad? Sí, Éfeso. La primera iglesia se mantuvieron ellos con una doctrina pura. ¿Sí? El caballo blanco representa ese periodo también de una iglesia pura. Es lo que está diciendo. La pureza de la iglesia apostólica se mantuvo firme hasta la segunda y tercera generación de cristianos. Pero después, ¿qué pasó? Dice, cuando se hace evidente su compromiso y apostasía que comienzan a erosionarla, a disluirla. Entonces, ¿cómo se destruyó? Aquí viene la primera ley civil de observancia del domingo. ¿Quién fue el individuo
que participó en este cambio. Voy a leer. Este desvío comprometedor lo acentuó la primera ley civil de observancia del domingo promulgada por el emperador romano Constantino el 17 de marzo del año 321. Entonces vino un cambio. Este Constantino sencillamente tenía problemas en este periodo. Los judíos tenían revueltas contra los romanos y los romanos odiaban a los judíos. Y entonces el gobierno tenía ese problema, había muchas revueltas, entonces tratando de unificar, entonces entendieron una de las maneras es los judíos con el sábado y los romanos con el día del sol el domingo. Y entonces viene un compromiso. Y entonces él manda una ley. ¿Cuál ley mandó este individuo? La historia de la iglesia cristiana. Dice que los magistrados y personas residentes en las ciudades descansen en el venerable día del ¿qué? Del sol. Y que se cierren todos los talleres. Aquí viene el edicto que dijo este emperador. Dice, en el campo, sin embargo, las personas dedicadas a la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus tareas. Yo creo que estaba pensando en el campo de las vacas, hay que ordeñarlas, ¿sí? Hay que hacer ciertas labores, que estaba bien en ello, porque estos animales tengo entendido que sufren aquí. Así es de que la historia nos viene diciendo que el cambio no fue por Dios, el cambio fue por el hombre, para beneficio del hombre supuestamente. Bueno, ¿qué pasó ante los concilios ahora entonces? El siguiente paso para hacer la observancia del domingo, una parte integral del cristianismo la tomó la Iglesia de Roma en el concilio de la Odisea. Una vez que este Constantino firmó, él quiso deshacerse y él se fue a Constantinopla y se quedó en Roma el Papa, y ahí fue donde el Papa tomó entonces, para ese entonces eran los reyes los que tenían poder, o los emperadores tenían el poder. La iglesia no tenía poder, pero una vez que él firmó, él se salió, él quiso lavarse de las manos, y el que se quedó en Roma fue el Papa, y entonces el Papa agarró el mando del Estado y de la religión, de las leyes civiles y de la religión. Y entonces aquí vamos a los cambios en esta historia. En el año 325, Silvestre, obispo de Roma, cambió el título del primer día llamándolo el Día del Señor. Ahora entendemos lo que ha pasado, ¿sí? Una vez, y va a pasar lo mismo con nosotros hoy en día, ¿verdad? Hoy hay separación de ley y Estado, ¿verdad? Pero se va a unir, y cuando se una, entonces quien va a tener el mando nuevamente es la religión. Y aquí pasó, en el año 325, Silvestre, obispo de Roma, cambió el título del primer día llamando el Día del Señor. Historias, los concilios de la iglesia, concilio de la Odisea. Los cristianos no deben judaizar, guardar el sábado y estar desocupados en sábado, sino que deben trabajar en ese ¿qué? En ese día. Pero deben honrar en forma especial el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor para ellos? El domingo. Y siendo cristianos, deben, si es posible, no trabajar en ese día. Así es de que este fue un edicto que se dio y se promulgó, y no solamente se promulgó, se estableció, y el que no lo hacía, ¿qué hacían con él? Lo ejecutaban. Ahí comenzamos también en Daniel 7:25 y Daniel 7:25, ahorita lo vamos a leer, pero cuando la iglesia entra en periodo así, dice que estaría ahorita se me viene a la mente 42 meses, tiempos y medio, ¿qué? Tiempo, lo que menciona en Daniel 7 y lo que menciona en Apocalipsis 13, también Apocalipsis 16. 1260 años, esta iglesia estaría persiguiendo a todo aquel que no observaría las leyes de ellos. Pero el problema era queridos hermanos, la gente no estaba leyendo, no podían. Si leían la palabra de Dios, ¿qué pasaba con ellos? Eran perseguidos, ¿verdad? Y por todo ese tiempo. Mataron a millones y millones de cristianos en el nombre de la iglesia. ¿Cómo llamamos ese periodo? ¿Las qué? Dígalo otra vez, hermano. La Santa Inquisición. Un periodo terrible para los cristianos, pero los mataban.
Ahora, noten cómo dice, aquí vinieron después de que entró esta Santa Inquisición, entonces hubo reformadores. Uno de ellos fue Martín Lutero. Él protestó, por eso le llaman protestante a la iglesia. Protestó en contra de lo que estaban enseñando, los errores, porque estos hombres comenzaron a leer la palabra de Dios. Nota cómo dentro de la iglesia católica salieron hombres, Jerome Hus y otros, Jerome de Praga también, pero los que hablaban, los que hacían con ellos, los mataban o los quemaban, sencillamente para silenciarlos, para que dejaran. Pero estos hombres comenzaron a leer la palabra de Dios y comenzaron a predicar. Por eso protestaron contra las enseñanzas de la iglesia. Vieron que, por ejemplo, somos salvos por fe, no somos salvos ¿por qué? Por obras. No somos salvos por indulgencias. En ese periodo, si tú pagabas, entonces si tus familiares eran borrachitos, eran pleiteros, eran lo que tú quisieras, si tú pagabas con las indulgencias, tú los podías sacar del lugar que llaman purgatorio y los podías mandar ¿a dónde? Al cielo. ¿Sí? No hay tal cosas. No hay tal cosa. Por eso hubo mucha persecución en este periodo, estamos notando también. Entonces dice así, el sábado cristiano, la Iglesia Católica más de 1000 años antes de la existencia de los protestantes y por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado ¿al qué? Al domingo. Ese es la pregunta en el catequismo para conversos, el catequismo te enseña y hace la pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Y la respuesta es, el catequismo te dice, el sábado es el día de reposo, pero también te enseña, ¿por qué observamos entonces el domingo en vez del sábado? Dice, porque la Iglesia Católica transfirió al domingo la solemnidad ¿del qué? Del sábado. Ahora, ayer hablamos de una palabra importante, la palabra, ¿cuál fue esa palabra? Blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Tomar el lugar de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Para trasladar algo que Dios dice vez tras vez, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, acerca del día de reposo, tú no puedes cambiar. Porque tú te estás poniendo en el lugar de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Podemos decir mucho más, no es el tema de hoy, pero más adelante hablaremos. El catolicismo y fundamentalismo, este hombre Keating dice lo siguiente, fue la Iglesia Católica la que decidió que el domingo fuera el día de adoración de los cristianos en honor a la resurrección. Y queridos hermanos, aquí está el mito de la araña, aquí está el mito de muchas personas, porque muchas personas creen en ese mito que el domingo, el día de resurrección, es el día de reposo, el día establecido, el día sagrado para adorar a nuestro Dios. Y la palabra de Dios no enseña eso, no enseña eso. Entonces tú tienes que decidir si vas a creer nuevamente, vas a creer a los mitos o vas a creer lo que dice la palabra de Dios. El centinela de la iglesia de la Santa Catarina dice posiblemente lo más atrevido, el cambio más revolucionario que la iglesia haya hecho alguna vez sucedió en el primer siglo de nuestra era. El santo sábado, día de reposo, fue cambiado al domingo, no por instrucción alguna encontrada en las Escrituras, sino por el sentido de la iglesia de su propio poder. Entonces, ¿por qué tiene ese poder? Dígase de paso. ¿Por qué tiene ese poder? ¿Por qué piensan que tiene ese poder? Porque el Papa es considerado como el vicario. El vicario es considerado como Dios con nosotros. Eso es una blasfemia. ¿Sí? Eso es una blasfemia. No puede ser. Dios no le ha otorgado a ningún hombre, a ningún ser humano eso. Voy a ser claro en algunas de las cosas que vamos a decir. ¿Sí? Tengo otro sermón específicamente en Daniel 7:25 que en alguna otra ocasión, en algún sábado que venga, lo podemos analizar más de fondo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Ningún hombre puede, por eso Lucifer, que fue creado en el cielo como perfecto, ¿no dijo así? Fuiste creado en la ¿qué? En la perfección. No podía ser igual a ¿quién? A Dios. Él quiso ser como Dios, él quiso sentarse en el lugar de Dios, pero fue echado porque él se rebeló contra Dios. Entonces,
Ahora un ser humano que no es un ángel como lo fue Lucifer, ahora quiere ponerse o se pone en el lugar de Dios pensando, pero quizás sí vamos a estudiar esto esta semana acerca de la verdad y acerca de ese cambio y de esa posición que aseveran tener, pero ningún hombre puede tomar el lugar de nuestro Padre Celestial, nadie, porque somos seres humanos. Ahora, cuando pones a un ser humano, cuando tú dices, Pedro, bueno, Pedro fracasó. Pedro negó ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y después, Pedro, cuando todavía había recibido el Espíritu Santo, todavía fracasó nuevamente porque no quería juntarse ¿con quién? Con los gentiles. ¿Sí? Pedro, un ser humano. Sobre ti estableceré esta iglesia, pero no estaba diciendo sobre esta piedra, se estaba refiriendo a su propia persona más en detalle. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Seguimos adelante. Quienes piensan que las Escrituras deben ser la única, noten esto, el centinela de la iglesia de Santa Catarina, en mayo de 1995, dice lo siguiente: quienes piensan que las Escrituras deben ser la única autoridad, se convierten lógicamente en adventistas del séptimo día y observan la santidad del sábado. Estos individuos reconocen que hay una iglesia, y esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Ahora vamos a preguntarnos, porque el Espíritu de Profecía dice, Dios nos dio este nombre. ¿Por qué nos dio este nombre? Y la gente le va a preguntar, oye, es raro, ¿de qué iglesia asistes? Pues yo me junto con cristianos en la calle, son profesores de la universidad allá. Cuando me empiezan a hablar de qué he hecho, etcétera, etcétera, yo les digo, hay uno especialmente, él es profesor y él evalúa universidades. Y me dice, ¿qué has hecho? Le digo, pues, yo he trabajado en el área de educación y también soy ministro. Oh, dice, ¿y qué hiciste en el área de educación? Le dije, fui superintendente y bla. Pero ahí empezamos a dialogar, yo lo hago por dialogar. Y me pregunta, ¿qué eres? Y le digo, soy adventista del séptimo día. Y cuando alguien te pregunta, dice, ¿por qué tenemos ese nombre? Dice, porque la gente te va ¿a qué? A preguntar. Y ahí tienes oportunidad de dar testimonio. Eres adventista porque tú esperas el segundo advenimiento de Cristo Jesús. Eres adventista del séptimo día porque tú crees en el día de reposo, en el santo sábado, el séptimo día, para adorar a Dios. Por eso tenemos el nombre de adventista. Y este individuo está diciendo, quienes piensan que las Escrituras deben ser la única autoridad. ¿Y qué enseñamos nosotros? Que la palabra de Dios es la ¿qué? La suprema autoridad de nuestra fe. No hay otro, la palabra de Dios. Se convierten lógicamente en adventistas del séptimo día y observan la santidad del sábado. Bueno, la palabra de Dios dice que vendría un movimiento que intentará, dice, cambiar las festividades y ¿qué más? Los tiempos y la ley. Entonces, aquí entonces hace el llamado, dice, en los últimos días entonces, dice, aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de. En los últimos días tiene que haber un movimiento. Hace 2 años yo presenté ese tema y estaba pensando, ¿por qué no lo presento otra vez? Si ya tienen más de 1 año los hermanos que no lo vieron, de los caballos, pero de los caballos de Apocalipsis, capítulo 6, y la razón por la cual nos hace entender esto, que en los últimos días nosotros va a venir Elías, va a venir el que va a promover, el que va a preparar el camino para el rey, para el Mesías, en su segunda venida, y somos nosotros, y tenemos que predicar, dice, la paciencia de los santos. ¿Por qué este pueblo? Porque este pueblo va a guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos? 10 mandamientos, y los vamos a predicar como estaban, no en su estado que han sido cambiados, no, sino en su estado original, y tienen la fe de Jesús. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En esta noche el llamado es este. ¿Deseas hacer la voluntad de Dios o deseas seguir viviendo en la tradición? ¿Deseas hacer la voluntad de Dios o deseas seguir viviendo en la tradición? El Señor te invita en esta noche. Notes, y aquí termino con esto. Por un lado tenemos la verdad.
Por el otro, la tradición. Por un lado tenemos la Biblia y por el otro tienes las enseñanzas de los hombres. Por un lado tenemos el mandamiento de Dios de guardar el día de reposo y por el otro lado tenemos doctrinas humanas. Por un lado tenemos el sábado y por el otro lado tenemos el domingo. No es cuestión de un día, es asunto de a quién vamos a servir. No es cuestión simplemente de obedecer a Dios, sino es de obedecerlo y también de seguirlo. ¿No te gustaría hacer la decisión de consagrar tu vida a seguir la verdad de Jesús? ¿No deseas? En esta noche yo quisiera invitarte, escúchame. Los discípulos dijeron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Repito, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy yo te invito, aférrate a la verdad, deja la tradición, aférrate a la verdad. Hoy te invito, obedece a Jesús. Jesús dice, yo soy Señor del sábado. Hoy te invito, decídete a guardar el sábado, día santo de Jehová y reposo espiritual, para que todo aquel que desea tener una relación con Jesús lo tenga y sea mejor y concreto. Santiago 4:17 dice, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Isaías 58:13 y 14 dice, si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad, gracias, en mi día santo, si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Aférrate a la verdad, obedece a Cristo Jesús, decídete hoy a guardar el santo sábado. ¿Cuántos de nosotros queremos decir, Señor, yo me decido a guardar el sábado? Hermanos, el sábado comienza de puesta del sol. ¿Cuándo? El viernes. Yo quisiera decir también, hermanos, nosotros ya sabemos, debemos de prepararnos de antemano. ¿Debemos de qué? Preparar. Que el sábado no te agarre desprevenido. Que no te agarre, ya el sábado en la mañana voy a planchar esta camisa. No. Plánchala el miércoles, lava el martes, el miércoles y empieza a planchar. Ya cuando viene jueves y viernes ya estás, ¿qué? Preparado. Ve a hacer tus compras miércoles, jueves. Ya para el viernes ya está todo en tu casa. Nada más dedícate a hacer lo que tienes que hacer. Vamos a tener una oración porque yo veo que la mayoría de nosotros entendemos que debemos de guardar el día sábado como día de reposo. Y dice, debe ser una delicia. Hago la pregunta, ¿el sábado es una delicia para ti? Amén. Debe ser. Quiero pedirle al Señor, porque la invitación, aférrate a la verdad, deja la tradición. Si estás teniendo problemas con la tradición, hoy el Señor te invita, déjala, porque la tradición es humana, no tiene base bíblica. El sábado tiene base bíblica, la verdad es base bíblica. ¿Quién desea en esta noche decir, Señor, yo he estado observando tus sábados, pero yo quiero reconsagrarme, porque yo quiero que el sábado sea una delicia para mí? Amén. Y demás, yo quiero que sea una delicia no solamente para mí, sino también para mi familia. Amén. Quiero decirte, padres, si nosotros le damos respeto al Santo Sábado, nuestra familia va a tomar, va a observar, va a tomar nota y va a ver que necesitamos nosotros, nuestros hijos, que ellos también necesitan respetar el Santo Sábado. Que Dios nos bendiga, que sea la delicia de tener un encuentro. ¿Cuál es el propósito del sábado? De tener un encuentro con Cristo Jesús, de alabarlo. Si es así y deseas reconsagrarte, ponte de pie. Ponte de pie. El que nos va a salvar es Cristo Jesús, pero en el sábado yo quiero encontrarme con mi Salvador. En el sábado yo quiero deleitarme con mi Salvador y con mi familia cristiana. Si nunca has observado el sábado y quieres comenzar a observarlo, ponte también de pie. Ponte y di en tu corazón, Señor, de ahora en adelante yo dejo la tradición
Y así como tú mandaste viernes de tarde, puesta de sol a puesta del sol, yo voy a observar el sábado. Voy a dejar de ir al mall, voy a dejar de ir a las compras, voy a dejar la televisión, voy a dejar los juegos, todo. Me voy a dedicar a respetar tu santo sábado. Después invitamos a los hermanos, vamos a cantar Fija tus ojos en Cristo, terminando la oración, y lo terminamos a capela también, ¿verdad? Lo cantamos 2 veces. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque nos has enseñado tu voluntad. Y gracias, Señor, porque has apartado un día en el cual podamos consagrarnos, el día santo, para un uso sagrado, un uso santo, apartado, para tener comunión contigo, Señor. Para que nuestra mente, cuerpo y espíritu y fuerza sea dedicado en la adoración a Cristo Jesús. En la adoración a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y tengamos una convivencia con nuestros hermanos, deseando y alabándote, preparándonos para tu segunda venida de Cristo Jesús. Señor, los tiempos ahora tenemos la libertad. Ayúdanos a aprovechar, ayúdanos a predicar, ayúdanos a crecer, porque cuando vengan los días difíciles, Señor, tengamos esa fortaleza y tengamos ese poder en nosotros. Perdónanos, oh Dios, si hemos estado violando tus santos sábados, perdónanos, pero regrésanos a tus caminos, regrésanos a tu verdad. Gracias te damos, Señor. Que tu bendición sea con cada persona presente y con cada familia aquí representada. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cantamos? Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pueden sentarse.